ese valor. Entonces, aquí, claro que lo más lógico sería pensar en segundos más o menos, ¿no? Esa es la cantidad de segundos que va a tardar, pero tampoco es cierto, ¿no? Entonces, con el TDN lo que vamos a calcular, ya saben, es una fórmula como esta que está acá. Vamos a construir una fórmula con la que se puede calcular el tiempo, que está en función de la cantidad, ¿no? En función de la cantidad. Ahora, esta n sabemos que es la cantidad de instrucciones, la cantidad de datos a procesar, y el resultado de esto equivale a la cantidad de instrucciones que el algoritmo va a ejecutar. Como dije antes, se supone que deberíamos calcular el tiempo reloj, algo que se pueda medir en segundos, milisegundos o lo que fuera, pero en lugar de eso, el TDN es la cantidad de instrucciones ejecutadas por el algoritmo. O sea, ese resultante de acá, que puede ser 6, que puede ser 204, que puede ser otro valor, tiene que ver con la cantidad de datos que se va a procesar y va a salir en, no en unidades de tiempo reloj, sino en cantidad de instrucciones ejecutadas. Ya les dije, es complicado decir que el algoritmo tarda 1 minuto o 2, porque no está fácil, hay que decir en qué computadora y podríamos tener dos personas en la misma computadora, igualita, digamos, por fuera, pero por dentro puede variar. Uno lo puede tener con un Core i9 de 12ª generación y otro lo puede tener con un Celeron, el mismo equipo, pero con un Celeron, digamos, ¿no? El uno lo puede tener con 64 GB de RAM y el otro lo podría tener con 512 megas de RAM, o sea, con medio giga. Entonces, eso varía dependiendo del hardware. Pero si yo digo, este algoritmo ejecuta para 1000 datos 1 millón de instrucciones, cambia la cosa. 1 millón de instrucciones. Ya luego eso por regla de 3 lo puedo traducir. Si sé que esta máquina ejecuta 2 millones de instrucciones por segundo, el algoritmo ejecuta 3 millones de instrucciones, entonces, ya a ver, 2 por segundo por regla de 3, por una regla de 3 simple, yo sé que el algoritmo ese va a tardar 1 segundo y medio, ¿no? 1 segundo y medio. Entonces, podemos llegar al tiempo reloj, pero eso ya es relativo, como dije, relativo, depende de la máquina, será más rápido, más veloz, menos veloz, pero lo que no va a cambiar de una computadora a otra es la cantidad de instrucciones ejecutadas. Porque ese algoritmo va a ejecutar una cierta cantidad, ya sea en la máquina A, la máquina B o la máquina C. La cantidad de instrucciones va a ser la misma en ejecutarse. Lo que varía es qué tan rápido ejecuta la máquina A, la B y la C, pero eso ya es otro detalle, ¿no? Algo que ya nosotros no podemos, que no está en nuestras manos. O sea, nosotros hacemos los algoritmos, no construimos hardware, ¿no? Nuestro trabajo son los algoritmos, no hardware. Entonces, eso por un lado, ¿no? Por lo tanto, el TDN de un algoritmo será el tiempo, o sea, cantidad de instrucciones ejecutadas, ¿no? El TDN es el tiempo, está en función o depende de, digamos, ¿no? De la cantidad de datos a procesar, ¿no? El tiempo está en función de la cantidad de datos a procesar. Esa es la relación. Esa n, en principio, significa 100 datos, 1000 datos a la cantidad a procesar, y del otro lado, una vez calculado el resultado, significa tal cantidad de instrucciones se ejecutarán para esa cantidad. Por eso, esto es lo que vamos a encontrar nosotros, la función de tiempo. Y ya cuando quiera saber para el tiempo o la cantidad, o sea, esta es la fórmula mediante la cual vamos a calcular el tiempo. Cuando yo quiera saber, voy a decir, bueno, ¿cuánto tarda? Bueno, depende. ¿Cuánto tarda, por ejemplo, cuánto tarda cuánto tarda el proceso de vacunación en un día? Digamos? Depende, digamos. Si van 10 personas a vacunarse, pues no va a tardar lo mismo que cuando van 200, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo tarda la cola de vacuna? Depende, digamos, ¿no? Si fui, a la hora que fui, habían poquitos, habían hartos, habían hartísimos. Depende. Cuando llevé a mi hijo a vacunarse, en la primera dosis, en 1 hora salió, digamos. Entró y salió en 1 hora. Cuando le tocó la segunda dosis, salió a las 1:30, digamos, ¿no? Y lo llevé a la misma hora de entrada, entonces se tardó 4 horas.
Entonces, no es que el que aplica la vacuna tardó más, tarda igual, digamos. Estar en la cola es lo que demoró, lo que varió, digamos, ¿no? Entonces, depende, en este caso el N, en el caso de la vacuna, N es la cantidad de personas que están delante de mí, digamos. Entonces, ¿cuánto va a tardar? Bueno, depende de N, depende de cuántos hay antes de usted. Si hay 2 antes de usted, pues no va a tardar nada, digamos. Cuando lo llame a los 2, a usted más lo van a llamar, porque vacunan en paralelo, ¿no? 4 o 5, no sé cuántos vacunadores hay en cada puesto. Pero si usted está en la fila en el puesto 250, seguramente que no va a tardar pues 10 minutos, ¿no? Va a tardar 4 horas, o tal vez 3, o tal vez 5, no sé, digamos, ¿no? Y eso se puede determinar. Pero ahí es donde entra la N, es la cantidad que se va a procesar. Entonces el tiempo depende de la cantidad. Hasta para hervir agua. ¿Cuánto tarda en hervir el agua? Bueno, depende, digamos, ¿no? Yo no puedo decir, tarda 10 minutos. Depende, va a hervir un vaso de agua, va a hervir 1 litro de agua, va a hervir 10 litros de agua. No va a tardar, les aseguro que no tarda lo mismo en hervir un vaso de agua que en hervir 10 litros de agua. Con la misma flama, digamos, ¿no? No tarda lo mismo. Entonces, el tiempo está afectado, o por eso decimos depende de, o está en función de, matemáticamente hablando decimos está en función de, en este caso, de la cantidad de datos que se van a procesar. Es obvio que a mayor cantidad tarda más, menor cantidad tarda menos, pero ¿cuál es la relación o la proporción? De eso se trata este tema. La fórmula, tenemos que construir la fórmula con la que se va a poder calcular. ¿Ok? Ahora, el procesamiento, vamos a hablar del procesamiento de la información. En el procesamiento de la información tenemos un conjunto de datos a ser procesados. Y vamos a hacer comparación. Es el conjunto de personas que se van a vacunar. El proceso es vacunar, ¿no? La vacunación. Ese conjunto de datos puede estar disperso, que es lo normal, digamos, ¿no? Los que van a vacunarse hoy día, algunos viven en la villa, otros en el plan, otros más allá del plan, otros más acá de la villa, qué sé yo. Estamos regados por todo Santa Cruz, digamos, ¿no es cierto? Pero a la hora de aplicar la vacuna, pues no se aplica, no viene el vacunador y dice, a ver, a vos, así. No elige así al azar. ¿Qué hace? Para poder funcionar mejor el procesamiento, bueno, pues a los datos se los va a linealizar, igual que los que fuimos a vacunar, hacemos la filita, ¿no es cierto? Entonces, los datos hay que de alguna manera organizarlos para el procesamiento. El conjunto de datos puede estar disperso, pero para el procesamiento se los va a linealizar. Cuando digo linealizar, no tiene que ser físicamente linealizado. He visto 2 tipos de linealizamiento para las vacunas. Por ejemplo, como le dije, cuando llevé a mi muchacho estaban haciendo fila ahí afuera. Entonces, físicamente estaban linealizados ahí afuera. Cuando yo fui a vacunar, si bien es cierto, había una cierta fila, pero una vez adentro estábamos sentados donde nos daba la gana, donde había campo, en todo caso. O sea, en la silla no estaban enumeradas, tampoco había una filita, digamos así, ¿no? Era tipo matricial, porque son bancos y varias filas de bancos, y bueno. Entonces, pero ¿cómo estaban linealizados los que estaban en el banco contra los que están parados uno atrás del otro en la universidad? Bueno, hay una linealización, es decir, presentaba usted su fotocopia y ellos le ponen un numerito, 1 en la fotocopia, no en usted, ¿no? En la fotocopia, el 1, el 2, el 3. Entonces, a través de los papeles nos han linealizado. A través de esos papeles nos han linealizado porque nos han puesto un número, un índice. O en el otro caso, no necesitan poner ningún número, simplemente, a ver, como se pusieron solitos físicamente, entonces en ese orden van a ir pasando. Entonces, lo importante es que para el procesamiento de datos, de alguna manera, los datos van a ser linealizados. Puede que físicamente estén dispersos, pero linealizados ya sea digitalmente, lógicamente o físicamente, pero van a estar en una línea. Ahora, una vez que están en una línea, hay varias formas de procesamiento que la vamos a... formas básicas de procesamiento. 2 formas básicas de procesamiento.
la lineal y la no lineal, vamos a decir. ¿A qué se refiere con lineal? Ya que están en filita, entonces le podemos hacer un recorrido en este sentido, ¿no? De izquierda a derecha, con un clásico for i de 1 to n, digamos. Pero se podría hacer en el otro sentido también, ¿no? En este caso sería un for i desde n a 1. Te voy a poner un contador que va a ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. O podría poner un par de contadores, uno que mientras va avanzando de izquierda a derecha, al mismo tiempo esté avanzando de derecha a izquierda. Ya sea que los dos al mismo tiempo o por turno, 1, 1, 1, 1, digamos, ¿no? Puede ser por turno. Pero la cosa es, este es su recorrido. O incluso partimos del medio y nos vamos hacia los extremos, ¿no? Partir del medio y nos vamos a los extremos. Estos son las formas básicas de procesamiento de la información. ¿Cómo lo vamos? Ya están en filita, pero ahora ¿cómo lo vamos a atender? Digamos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a atender? De la izquierda hacia la derecha, o de la derecha a la izquierda, o de los extremos vamos para el medio, o podríamos ir del medio con dos, ¿no? hacia los extremos. Y eso, independiente de cómo se haga el recorrido, sigue siendo un recorrido lineal porque vamos a visitar a todos y cada uno de esos elementos. Como decir, todos estos van a ser vacunados. En este sentido, en el otro sentido, en este otro sentido, en este otro, pero al final todos van a ser vacunados. Eso le llamamos lineal. La otra forma básica de procesamiento es la no lineal. ¿Ok? La no lineal. Lo voy a anotar aquí para que no nos olvidemos. No lineal. En la no lineal significa que ahí tengo ya toditos en fila para ser procesados. Pero hagan de cuenta que esto es más o menos como que le dijera, a ver. Algo así tipo random, escoger al azar, a ver. Usted, digo. Listo. Con usted vamos a hacer estas cosas, el resto, chao, se puede ir, digo, ¿no? O si fuera el juego del calamar, a ver, estos sobreviven, los demás a fusilarlos, digo. Entonces, estos que sobreviven son los que están en proceso todavía, ¿no? Proceso de ganarse el dinerito ese, ¿no? Y los demás ya se fueron, o sea, listo. Eso es el no lineal. En el lineal están toditos y algo se le va a hacer a todito. Como en el calamar, toditos comían, ¿no es cierto? Los ponían en filita y uno por uno recogía su platito de comida. En el otro, igual, pero ya es distinto, digamos, ¿no? O sea, no a toditos se los va a atender. Se los fusila a la mayoría y unos cuantitos quedan. Esos que quedan son los que van a comer al otro día. Los que quedan. Entonces, en el procesamiento no lineal, a pesar de que hay un montón, no a todos se los va a atender. A algunos. Y esos algunos son menos de la mitad. Mucho menos de la mitad. Entonces, entendamos eso en principio, ¿no? Estamos hablando de analizar algoritmos que procesan datos, por eso nos interesa saber primero la forma básica de procesamiento, ¿no? Que los conjuntos pueden estar dispersos, pero a la hora de procesar los vamos a alinear, ya sea física o lógicamente, ¿no? Ahora, las formas básicas son dos. Una, un recorrido lineal, uno por uno, razón por la que se lo puso en línea, o un recorrido no lineal, que implica que no todos van a ser tocados por el proceso, sino algunos, que llegan a ser en realidad menos de la mitad, algunos de esos datos. Por eso lo he puesto aquí en línea segmentada. Algunos datos sí, otros datos, esos espacios en blanco son los datos que no entran al proceso, solo algunos. ¿Y de qué depende eso? Obviamente no depende de que me gusta más este o me gusta, no, depende del problema que se quiere resolver. Depende del problema que se quiere resolver. En algunos casos será necesario un procesamiento lineal o un procesamiento no lineal, las dos formas básicas de procesamiento. Y acuérdense de esto porque
más adelante tenemos que, bueno, vamos a aplicar, digamos, ¿no? A la hora de calcular o de encontrar esas fórmulas, tenemos que tomar en cuenta cómo está sucediendo el procesamiento. Ok, hemos hablado del procesamiento. Ahora, vamos a hablar acerca de la clasificación de los algoritmos con los que vamos a trabajar. Ya sabemos que vamos a trabajar el tiempo de ejecución de los algoritmos. Entonces, dependiendo del tiempo de ejecución de los algoritmos, vamos a ir avanzando en el análisis de algoritmos y en la parte práctica, de acuerdo más o menos a este orden, que tiene que ver con el grado de complejidad de un algoritmo. El grado de complejidad de un algoritmo tiene otras explicaciones un poquito más matemáticas, están en la lección del tema, pero prefiero que lo entendamos. El grado de complejidad vamos a entenderlo como la familia a la que pertenece un algoritmo. Decimos, este es el algoritmo tal, su grado de complejidad es tal. Y cuando decimos este algoritmo, su grado de complejidad es es decir, este algoritmo está en esta familia, donde hay algoritmos que tienen la misma característica con respecto al tiempo de ejecución, ¿no? Con respecto al tiempo de ejecución. Entonces, en la notación, así como hay un T de tiempo, esta O mayúscula, O grande también se le llama, o en inglés Big O, ¿no? La Big O. Esta es la notación que representa grado de complejidad en función de la cantidad. El grado se calcula a partir del tiempo de ejecución, ¿no? Partimos del tiempo de ejecución y con ello calculamos el grado de complejidad. Es decir, el grado de complejidad, vuelvo a repetir, es la familia a la que pertenece un algoritmo. Ahora, como el tiempo de ejecución es una función, entonces el grado de complejidad es la familia de funciones a la que corresponde ese tiempo de ejecución. ¿Cuál es su familia de funciones? Y en ese entendido, estas son algunas de las familias notables. Está la familia constante, que se escribe O de 1 y se lee así, O de 1. O de 1 se interpreta como constante, que es la clase de algoritmos que siempre tardan lo mismo, siempre tardan la misma cantidad de tiempo. Luego tenemos O de n, y se lee así, O de n, otros leen O grande de n, o Big O n, y también le decimos algoritmos lineales. Algoritmos cuyo grado de complejidad es lineal, significa que esos algoritmos tienen una función de tiempo lineal. Estos son los algoritmos de tipo logarítmico. Un algoritmo de tipo logarítmico quiere decir algoritmos cuyo tiempo de ejecución está en términos de logaritmo. O algoritmos cuadráticos, algoritmos cúbicos, así es como se lee esto de acá. Entonces, quiere decir que sus funciones de tiempo son de estas características, ¿okay? De estas características. Ahora, así en términos generales, ¿no? Se clasifican los algoritmos por grado de complejidad. Pero en otro aspecto hay otra clasificación, es decir, lo juntamos a todos los algoritmos por grado de complejidad y los vamos a dividir en dos grupos: los algoritmos polinomiales y los no polinomiales. Entendemos por algoritmo polinomial aquellos algoritmos cuyo TDN, cuya función de tiempo, cuyo tiempo de ejecución, está descrito por un polinomio. De ahí viene la palabra polinomial. Entonces, los algoritmos polinomiales son aquellos cuya función de tiempo está descrito mediante un polinomio. Así están los algoritmos constantes pertenecen a un polinomio de grado 0. Luego tenemos polinomios de grado 1, polinomios de grado 2, polinomios de grado 3. Les recuerdo a ustedes que cuando hicieron polinomios, los escribían así, ¿no? Ups. Ya. Cuando estuvieron haciendo polinomios en la materia de estructuras discretas, los escribían así, ¿no? P de X.
igual a 2, un ejemplo, ¿no? 2x cuadrado más 3x más 5, por ejemplo, ¿no? O menos 5, ya. Así se describían polinomios. Esto también se llama funciones polinomiales, o sea, son funciones que están descritas por un polinomio. Este es un polinomio de grado 2. Pero ya les recuerdo que aquí no usamos x y en lugar de x usamos n, ¿no? Y por eso está aquí an cuadrado más bn más c, que es un polinomio de grado 2. O polinomios de grado 3 o polinomios de grado 4 y en general, ¿no? Por eso se llaman algoritmos polinomiales. Y esta es la forma de su función de tiempo. Y estos son lo más interesantes porque ya tienen un formato, digamos, ¿no? Constante, lineal, cuadrático, cúbico, fíjense que coincide. O sea, los algoritmos cuyo grado de complejidad es constante, esta es su forma de su función de tiempo. Los algoritmos cuyo grado de complejidad se denomina lineal u ODN, tienen esta forma, su función de tiempo, es una constante multiplicada por n más otra constante. Los algoritmos cuadráticos u ODN cuadrado tienen este formato, su función de tiempo, una constante por un n al cuadrado más otra constante por n más otra constante, y así. Son los más sencillos porque es una relación directa, son polinomios. En cambio, el otro grupo, los no polinomiales, son aquellos cuya función de tiempo no se pueden expresar en formato de un polinomio. Y ahí está, por ejemplo, los algoritmos de tipo logarítmico, que o sea, es más complejo, digamos, no es tan fácil como decir esta es su forma. Esta es una forma más o menos. Una constante multiplicada por el logaritmo en base 2 de n, que bien podría ser una constante multiplicada por n, más otra constante. Y esos son los logarítmicos. Ahora, los n logarítmicos, donde hay un n multiplicado por el logaritmo en base 2 de n. Y una vez más, aquí puede haber puesto otra constante que multiplique a n. Y ahí están los n logarítmicos. Entonces, en los n logarítmicos incluso podría haber aquí otra constante multiplicándola a n. Y finalmente tenemos los exponenciales, en donde la cantidad está como exponente de otra constante. Y ahí tenemos a elevado a la n. Aunque, bueno, esto no es un... los formatos de los algoritmos polinomiales son perfectos. Así va a acabar. Pero los no polinomiales es un poco complejo. Esta es una forma más o menos como puede acabar, ¿no? Más o menos. Pero son este mismo grupo de algoritmos. Ahora, el grado de complejidad quiere decir, está relacionado con tiempo, desde los más rápidos hasta los más lentos. Por si acaso aquí no está en ese orden, está más o menos en ese orden. Están los algoritmos constantes, que son rápidos en comparación a los lineales, pero entre las constantes y los lineales están los logarítmicos. Los logarítmicos son más rápidos que los lineales. Y los lineales, por supuesto, son más rápidos que los n log n. Estos deberían estar aquí. Estos algoritmos deberían estar aquí entre este y este, aquí, en el lugar del logarítmico. Y el logarítmico debería estar entre lineal y constante, en medio de estos dos. Si quiero decir cuáles son los más rápidos y voy avanzando hacia los más lentos. Entonces, desde los más rápidos hasta los más lentos. Los algoritmos más lentos son los algoritmos de tipo exponencial. Son esa clase de algoritmos que no queremos que corra en ninguna computadora, ¿no? Los exponenciales. ¿Y por qué corren? Bueno, porque existe la necesidad. ¿En qué cosas hay esas necesidades? Hasta ahora en en tres tipos de cosas. En juegos, ¿por qué en juegos? Lo que pasa es, bueno, en juegos donde participa usuario contra máquina. El usuario tiene su propia inteligencia, pero cuando la máquina tiene que responder al juego, en realidad la máquina hace trampa porque ella visualiza todas las posibilidades y va a responder en base a una asignación que se le dé, que puede ser de tipo estadístico, cuál es la posibilidad donde la máquina gane, más o menos, ¿no? Donde la máquina puede ganar. Pero ella está haciendo trampa. Ahora,
En la vida real también, cuando juegan ajedrez, por ejemplo, se hace trampa. O sea, una trampa, trampa buena, podríamos decir. ¿En qué consiste la trampa? En que si yo soy jugador de ajedrez, y para los que saben jugar, yo mentalmente muevo una ficha, no físicamente, sino mentalmente la muevo, y ahí empiezo a pensar, me pongo en el lado del otro para ver qué es lo que él podría hacer, qué ficha podría mover. Y luego vuelvo para mí, digo, bueno, yo moví esta ficha, él digamos que mueve esta ficha, entonces yo qué hago, él qué hace, yo qué hago, qué hace, hasta que acabe la jugada. Mentalmente yo en mi cerebro hice todas las jugadas, tanto las mías como las de mi oponente. Y si por ese camino él me gana, entonces ¿qué hago? Entonces me voy para atrás y pruebo otra jugada. ¿Qué es lo que hacía lo que han visto la película esto de los Vengadores, cuando el Doctor Strange, ese es un informático, ¿no? Por si acaso, por su característica. ¿Qué hace con la gema del tiempo? Analiza todas las posibilidades. Ellos qué hacen, qué hace Thanos, qué hacen ellos, qué hace Thanos, qué hace ellos, y al final él analizó más de 10.000 posibilidades y en todas mueren menos en una, ¿no es cierto? En una. Es el tipo de jugada que tiene que hacer, pero desde el punto de vista de la computadora. Entonces la computadora tiene que hacer esa trampa. Él va a agarrar una copia del juego y él va a jugar, digamos. Juega él, juega si la máquina hiciera este paso, ¿qué haría el contrincante? Luego, ¿qué haría la máquina? ¿Qué haría el otro? ¿Qué haría otro? Si con esa jugada pierde la máquina, entonces descarta y prueba otra ficha, y luego otra ficha, y luego otra ficha. Entonces, ese tipo de algoritmo, lo que está jugando, digamos, ¿no? Donde hace trampa, pero una trampa que la haría una trampa buena, digamos, ¿no? Eso toma tiempo. Eso toma tiempo y harto tiempo. Entonces, esa clase de algoritmos, por ejemplo, están en la categoría de exponencial. O sea, ¿por qué están ahí? Bueno, porque trabaja demasiado el computador, tiene que trabajar harto para lograr ganar, porque ese tiempo lo pierde en una movida, pero luego hay otra movida, luego hay otra, y todo el tiempo está repitiendo lo mismo. ¿Qué otra clase de algoritmos tienen esta característica de exponencial? La otra es la matemática. Hay muchas cosas que están en proceso de demostración, no se llaman hipótesis, son, a ver, conjeturas, ¿no? Las conjeturas. Para demostrar esas conjeturas, entonces se han creado algunas fórmulas, y para probar que esa fórmula es válida, están haciendo por el método de fuerza bruta, aunque no lo crean, están usando el método de fuerza bruta. ¿Qué significa? Que se lo dan a la computadora, le dan un valor de 1 y que haga el cálculo a ver si funciona, luego con 2, luego con 3, luego con 4, y le está tomando hartísimo tiempo computar eso, tratando de alcanzar. Si ya probé con 10, bien, ahora pruebe con 11, después pruebe con 12, luego con 13, y así trate de llegar hasta el infinito. Y llegar al infinito va a costar harto tiempo, que son la otra clase de algoritmos que están haciendo o tardando más o menos esta cantidad. Las simulaciones también son de esta categoría. Entonces hay muchos algoritmos que están en la categoría de exponencial, que son los algoritmos más lentos para resolver un problema. Y bueno, su descripción matemática de tal función es un poco compleja, pero básicamente en esto están como exponente la variable n, no como base de exponente, sino como el exponente mismo. Y eso hace que sea lento, súper lento los algoritmos que están dentro de esta categoría. ¿Okay? Bien, nosotros lo vamos a analizar en el transcurso de este tema, más o menos en orden de complejidad. Cuando digo complejidad, desde los algoritmos más rápidos hasta los algoritmos más lentos. Complejidades, ¿qué tanto tardan en procesar? Si tardan poquito, son buenos. Si tardan harto, son, no digamos malos, son lentos. De rápido hacia lento, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a ir en ese sentido. Igual que en la unidad 1, ¿no es cierto? Teníamos que hacer algoritmos recursivos. ¿Cómo los clasificamos para poder hacer, qué hacemos la semana 1, qué hacemos la semana 2? Bueno, los clasificamos en algoritmos con números, algoritmos con vectores, algoritmos con cadenas, algoritmos con matrices, y eso fue lo que hicimos, digamos, ¿no?
Entonces aquí lo mismo, ¿no? Lo vamos a clasificar, pero esta vez por grado de complejidad, constantes, lineales, logarítmicos, cuadráticos, cúbicos, n logarítmicos, exponenciales, así, desde lo más rápido allá, pero que no quiere decir que ahorita esto no está en el orden estricto, está de más rápido a más lento, pero no en ese orden estricto. Repito, para estar en el orden estricto, los logarítmicos tendrían que estar entre constante y lineal, y los n logarítmicos estarían entre lineal y cuadrático, entre lineal y cuadrático. Bueno, esa es la clasificación para hacer ya los ejercicios, ¿no? Los ejercicios. Ahora, ¿qué ejercicio estamos hablando? Nuestro trabajo es calcular el tiempo de ejecución de los algoritmos. Calcular el tiempo de ejecución de los algoritmos, así lo vamos a llamar. Cálculo de tiempo. Cálculo del tiempo de ejecución. ¿Por qué le llamo tiempo de ejecución? Porque es lo que tarda en correr el algoritmo, ¿no? En ejecutarse. Porque podemos decir cuánto tarda en escribir el algoritmo, que es otra cosa, ¿no? Ahora, ya sabemos que cuando decimos calcular el tiempo, no vamos a dar realmente el tiempo. Vamos a calcular una función de tiempo. Vamos a construir una función de tiempo, mediante la cual se va a poder calcular el tiempo, pero que realmente no es tiempo reloj, sino cantidad de instrucciones ejecutadas por un algoritmo. Ahora, debido a que hasta ahora conocemos dos técnicas para hacer algoritmos, una se llama la técnica de los algoritmos iterativos y la otra la de los algoritmos recursivos. Justamente esto de los recursivos fue el tema del anterior, ¿no? Entonces, como recordarán, los algoritmos iterativos se construyen de una manera. Los recursivos se construyen de otra manera. Si yo quiero pensar en iterativo y escribir el código recursivo, eso le llamamos por aquí el método Homero-Simpson. ¿Se acuerdan de por qué Homero Simpson? Porque Homero, cuando quería armar un puzzle, comenzó bien armando, pero agarró una fichita y no pilló dónde ponerla. Y bueno, había un agujerito por ahí, él quiso ponerlo ahí y lo metió y entró, digamos, pero a martillazo limpio entró. Entonces, si pienso en iterativo, pero debo escribir recursivo, entonces a martillazo limpio lo quieren encajar el algoritmo iterativo dentro del recursivo y lo hacen, digamos, ¿no? Entonces, ese le llamamos el método Homero. ¿Cómo descubrimos cuál es el método Homero? Es facilito, en los parámetros está la variable n y está el contador i. En los parámetros del proceso están i y está n, las dos variables están ahí. Entonces, cuando están esas dos variables, seguro método Homero, ¿no? Método Homero. Entonces ahí ya no hay nada que discutir, pero o sea, está hecho a la fuerza, digamos, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo bien, los recursivos se construyen de una forma distinta al razonamiento que aplicamos en los iterativos. Más bien, si pienso en recursivo, puedo escribir iterativo más o menos como pensé en el recursivo. Puedo hacerlo. Pero pensar en iterativo y luego escribirlo recursivo, eso ya es más complicado. Eso sí es complicado. Por eso prefiero pensar en recursivo. Entonces, como estas dos clases de algoritmos se escriben de forma diferente, por consecuencia lógica, cuando queremos rastrear esos algoritmos, también el método es diferente. No puedo rastrear, hacer el tracking de un algoritmo iterativo es más o menos sencillo, es puro F7, 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 F7 y llego hasta el final. Y puedo ir verificando qué hace cada instrucción. Pero cuando es recursivo no puedo darle F7, 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 es decir, puedo hacerlo. En realidad hay dos formas, uno a puro F7 y en otras F7 con F8. Entonces, que son dos maneras. Y en la manera en la que yo soy puro F7,
tengo que irme anotando por dónde estoy porque me voy a perder. Es como entrar en un sueño y dentro de ese sueño voy a entrar a otro sueño que está en un sueño, como las películas de Freddy Krueger más o menos, o la del Origen, ¿no? Con Leonardo DiCaprio. Entonces, ahí se podría entender mejor cómo funciona esto de la recursión cuando este proceso llama al otro, que llama a otro, que llama a otro, que en realidad es el mismo, ¿no? Más o menos. Entonces, hacer el seguimiento con F7 requiere de tener un papel al lado, lápiz y papel, e ir anotando para no perderse, ¿no? Para no perdernos, para saber dónde estamos parados en cada momento. Igual que en las películas esas, como le dije, la del Origen de Leonardo DiCaprio. Claro, ellos lo hicieron mejor porque aquí están los personajes vestidos de una forma, allá están de otra, y están en otro sitio, en otro escenario. Entonces ahí eso lo hacen adrede para que el que está mirando la película no se pierda, digamos, ¿no? Porque se puede perder. Y aún así hay muchos que se pierden. Pero imagínense que el escenario fuera el mismo, o sea, que están dentro de un edificio y ahí sueñan que están dentro del mismo edificio, que sueña que está dentro del mismo edificio y ahí todo loco ya, no sabemos en qué parte del sueño estamos, ¿no? Es más o menos la de Freddy Krueger, ¿no? Está soñando que el bicho lo mata, pero al final despierta y era un sueño, pero resulta que está dentro de otro sueño y ahí sí uno está perdido, no sabe en qué nivel de sueño, porque en vez de empezar de arriba hacia lo profundo y regresar, como hace el Origen, aquí en un lugar random estamos y está regresando, así que como está en un lugar random no dice en qué nivel de sueño está. Eso es complejo. Entonces, para eso hay técnicas para hacer seguimiento, que no puedo aplicar, las del algoritmo iterativo, no las puedo aplicar en recursivo. Son técnicas distintas de hacer seguimiento. Ahora, quiero contar las instrucciones que ejecuta un algoritmo. Entonces, la técnica en algoritmo iterativo no es la misma que voy a aplicar para algoritmos recursivos. Son dos técnicas diferentes, aunque los homeros no me faltan tanto. Y el examen sobre todo. Algoritmo recursivo y le plantan tablas de conteo y yo le planto su cero de entrada, digamos, ¿no? Porque está mal, digamos, la técnica equivocada para la forma de trabajo no corresponde. Entonces, los algoritmos iterativos se van a calcular mediante tabla de conteo y los algoritmos recursivos mediante ecuaciones de recurrencia. Tabla de conteo, ecuaciones de recurrencia. Dos técnicas totalmente distintas, para dos formas totalmente distintas de solución de un algoritmo, ¿no? Entonces, en la tabla de conteo, el procedimiento, por si acaso, está en las lecciones, ¿no? En las lecciones ustedes pueden encontrar el procedimiento que se sigue para eso. Entonces, el procedimiento básico consiste en enumerar las líneas de código de un algoritmo y luego construir esta tabla, que sería el paso 2, donde están línea 1, línea 2, ese es L, ¿no? Línea 1, línea 2 hasta la línea M. Y en la otra parte de la tabla, el tiempo de esa línea. Esta línea, la línea 1, cuántas veces se ejecuta en el algoritmo. Las instrucciones de la línea 2, cuántas, y así sucesivamente. Esto por cada línea de instrucción quiero saber cuánto tarda o cuántas veces se ejecuta. Y al final voy a sumar todo, ¿no? Voy a sumarlo todo. Esa es mediante tablas de conteo. En el otro caso, mediante ecuaciones de recurrencia. Mediante ecuaciones de recurrencia. A ver, voy a quitar esta palabra. Ecuaciones de recurrencia. Entonces, la otra técnica es mediante ecuaciones de recurrencia. Hay una razón fundamental por la que estructuras discretas es requisito indispensable para esta materia. Pero como hay eso de levantamiento, entonces el requisito lo hemos vuelto a álgebra lineal. En realidad, álgebra lineal no es el requisito, es estructura. Entonces aquí no puede haber un solo alumno que no haya probado estructuras discretas. No puede existir. Si hay algo de tantas cosas raras que pasan en esta universidad, esa sería una de esas cosas raras.
Entonces, todos hemos aprobado estructuras discretas. En algún momento, ya sea en estructuras, que es el primer lugar en el que estamos, hay esta forma. Recuerden que TDN es una función de tiempo, ¿no? Es como un f de x. Las funciones pueden ser como las que hemos escrito acá arriba, ni siquiera como esta, sino como esta, la que hicimos al comienzo. Estas, que ya sabemos que esas funciones, cuando hablamos de tiempo, están de otra forma. Pero es lo mismo, miren, es igual, solo cambió el nombre de la variable y cambió el nombre de la función, pero después es lo mismo. Conceptualmente también. Esas fórmulas o funciones pueden ser como las que vimos allá arriba, las normales, pero también existen otra clase de funciones, ya clasificando funciones, hablando de matemática, ¿no? Entonces, en matemática están las funciones continuas, así se dice, ¿no? Continuas, y las funciones definidas por secciones o seccionadas, ¿no? Eso lo han visto, me parece, o en cálculo. De cálculo no me preocupa porque la mayoría de los compañeros ya están por cálculo 7. Pocos son los que están ahorita haciendo cálculo 3, ¿no? En este momento, que es lo que está en el nivel de la materia. La mayoría, por unas estadísticas personales que he hecho, la mayoría ya va por cálculo 4, cálculo 5, cálculo 6, ya van por ahí, ¿no? Claro que esos cálculos tienen no ese nombre, ¿no? Se llaman métodos numéricos y así. Entonces, le entendemos, ¿no? Hay funciones continuas y funciones definidas por secciones. Están las funciones, aquí está una sección y esta es otra sección. Esto aplica para un dominio y esta aplica para otra parte del dominio, ¿no es cierto? Si se acuerdan un poquito de ahí. En este caso, los algoritmos recursivos, para empezar, los algoritmos recursivos, ¿qué característica tienen? Que los algoritmos tienen dos partes, ¿no? El caso base y el caso general. O sea que cuando se ejecuta un algoritmo recursivo, o va a entrar al caso base o va a entrar al caso general, pero no va a ir a los dos lados, es al uno o al otro, ¿no es cierto? Por un lado o por el otro. Entonces, como tiempo, obviamente no tarda lo mismo el algoritmo en hacer el caso base que en hacer el caso general. Y por eso se va a definir esta función de tiempo en dos secciones. Por un lado está el caso base, cuánto tarda el caso base, y ahí tiene que ser constante. Casi siempre es constante en el caso base. Y en el caso general, bueno, en el caso general, esta función está escrita de esta manera y por eso se llama funciones recurrentes. Donde tengo la función de tiempo, póngale TDN, que el TDN es igual a ¿qué, digamos? A una constante más el tiempo que tarda el mismo algoritmo, pero con uno menos. Es como decir, ¿cuánto tarda en vacunar a una persona? A ver, he visto que tarda, qué sé yo, 3 segundos en vacunar. Ahorita a Juanito he visto que ha tardado 30 segundos en vacunarlo. Ajá. Y ahorita, ¿cuánto va a tardar ahorita? No sé en qué número estoy en la fila, pero voy a decir. Entonces, va a tardar, pensando en el de atrás, va a tardar lo que tarden en vacunarme a mí, que son 30 segundos, más lo que tarde en vacunar al resto de la fila. N-1. Lo que tarden en vacunarme a mí, más lo que tarden en vacunar al resto de la fila. Y ese es el tiempo total que va a tardar en vacunar a todos hasta mí. Pero fíjense, lo estoy diciendo en términos recurrentes. ¿Cuánto tardan en vacunar a N personas? Bueno, 30 segundos más lo que tarden en vacunar a uno menos de N. En forma genérica. ¿Cuánto vale N? Ni idea, lo que sea N. Para 100, para 200. ¿Cuánto tarda en vacunar 200? Bueno, 30 segundos más lo que tardan en vacunar a 199. ¿Y cuánto tardan los 199? Bueno, vaya a saberse, digamos, ¿no? Y ahí es donde hay que hacer. Entonces, estas son las funciones recurrentes, ¿no? También se lo conoce como ecuación recurrente. Y decimos ecuaciones porque para empezar esta clase de algoritmos recursivos, mínimamente va a tener dos secciones, caso base y la del caso general, o sea, dos funciones de tiempo. El tiempo es este o este, uno de los dos es lo que va a tardar. Esto si está en el caso base y esto si está en un caso general.
Primera cosa. Segunda cosa, que esto es una ecuación, ¿no? Esto igual a esto o esto igual a esto. En esta ecuación, en esta, por ejemplo, esta no es una ecuación recurrente. Esta es una ecuación normal. Es una ecuación recurrente cuando en este caso el tiempo está en términos del tiempo, ¿no? El tiempo en términos del tiempo. Eso se llama ecuación recurrente. Ahora, para calcular algoritmos por esta vía, primero vamos a calcular línea por línea cuánto tarda y al finalizar vamos a poner el tiempo. Al finalizar, miren, después de hacer estos cálculos, después voy a sumar y de último voy a tener la función de tiempo. De último. En algoritmos recursivos, lo primero que hago es plantear la función de tiempo. Entonces, aquí de último tengo la función de tiempo. Aquí lo primero que hago es establecer la función de tiempo, pero está en formato recurrente, ¿no? Plantearlo así, por si acaso, es bastante facilito, ¿no? Por si acaso, solo se lo pido. Ahora, el siguiente paso de acá consiste en resolver esta ecuación de recurrencia, porque yo no puedo decir cuánto tarda este algoritmo en procesar 100 datos. Tarda tanto más lo que tarde en 99. No lo puedo dejar así. Yo tengo que dar un resultado. Tarda 20, tarda 30, tarda tanto. Entonces, esto no se puede quedar así. ¿Qué se hace entonces aquí? Se va a resolver esta ecuación de recurrencia, ¿no? Se tiene que resolver esta ecuación. Y para resolver las ecuaciones de recurrencia, esa es la parte matemática, hay que recurrir a técnicas de la matemática que permiten hacer eso. Entonces, hay muchas formas de resolver las ecuaciones recurrentes. Hay muchas. Nosotros aquí vamos a utilizar una, pero no olvidándonos que hay varias. Ahora, hay varias porque hay diferentes formas de estas ecuaciones recurrentes. No todas se pueden calcular de la misma manera. Hay algunas que se aplica una forma, voy a hacer y no voy a terminar jamás de llegar al final. Entonces, esas, por ejemplo, si con ese método voy a estar tardando un montón, hay otros métodos. Más bien ustedes me podrían hacer recuerdo cuáles métodos hay para resolver ecuaciones de recurrencia, ¿no? Hay varios. Repito, nosotros vamos a usar vamos a resolver la ecuación de recurrencia. Una vez resuelta la ecuación de recurrencia hay que replantearlo, pero resolvemos y una vez resuelto vamos a resolverlo en términos de iteraciones en primer lugar. Pero el tiempo no está en función de las iteraciones, sino de la cantidad de datos. Entonces, luego habrá que determinar, transformar iteraciones en cantidad de datos y reescribirlo, esa función de tiempo que va a estar en términos en términos de iteraciones, a ponerlo en términos de cantidad de datos. Entonces, fíjense, este tiene un camino muy diferente al que tiene este otro. Muy diferente. Por lo tanto, no se pueden aplicar el mismo método para ambos casos. Y lo principal, como dije aquí, lo primero que hacemos son cálculos y lo último es escribir la función de tiempo. Aquí lo primero que hacemos es escribir la función de tiempo, aunque en términos recurrentes, y hay que resolver la recurrencia y al final vamos a tener el tiempo, pero ya no en este formato, sino en el formato simplificado. Pero, como dije, para llegar al resultado final, aquí es una forma y aquí es una forma totalmente diferente. Aquí, como ven, no hay tabla. Van a haber unas tablitas, pero de otra cosa. Las mismas tablitas de apoyo, de tablas de cálculo auxiliar que vamos a usar acá, también van a estar presentes acá como tablas de cálculo auxiliar. Bueno, el procedimiento como tal, paso 1, 2, 3, 4 y 5, está en las lecciones para que ustedes las puedan ver. Y lo que vamos a hacer ahorita es proceder al cálculo. Esta es la parte teórica conceptual hasta ahora. Y ahora vamos a aplicar la parte práctica. El enunciado general es calcular el tiempo de ejecución de tales algoritmos. Ese es el enunciado general para los ejercicios. Entonces, ahí está el primer algoritmo. Este es un algoritmo y hay que calcular su tiempo de ejecución. ¿Cómo se procede? Como se puede ver, el algoritmo obviamente no es recursivo.
como no es recursivo, entonces lo vamos a calcular mediante tablas. ¿Y qué hacemos? Paso 1, enumerar las líneas que contienen instrucciones, ¿no? 1, 2, 3. Aquí aproveché que puedo declarar y asignar al mismo tiempo, entonces lo estoy aprovechando. Pero lo que tengo que enumerar son las líneas, repito, que contienen instrucciones. No debo enumerar todas las líneas. Si esto fuera Pascal, aquí habría una palabra begin y aquí un end. Los begin y los end, por ejemplo, no cuentan, ¿no? Por un lado. La declaración de variable tampoco cuenta. Entonces, lo que cuenta son las instrucciones de asignación o de comparación, que son los dos tipos de instrucciones que vamos a tomar en cuenta. ¿Ya? Paso 1, entonces, enumerar las líneas que contienen instrucciones. 1, 2 y la línea 3. Paso 2, construir la tablita. Es una tablita de dos y puede ser, ya vamos a ver más adelante, que pueden haber 2 o 3 columnas, ¿no? De 2 o 3 columnas. Ahorita son de 2. En la primera columna ponemos las líneas enumeradas. Línea 1, línea 2, línea 3. Eso significa la L, por si acaso. L de línea. Línea 1, línea 2, línea 3. En el otro es TDL, que quiere decir cuánto tarda esa línea. ¿Qué quiere decir acá? Desde que comienza el algoritmo hasta que termina. Le voy a hacer una prueba de escritorio, ¿no? Lo llamamos a esto, el dato de X se guarda en Z. Luego el dato de Y. Esto está mal. No, está bien. El dato de Y se guarda en X y el dato de Z se guarda en Y. Es un intercambio de datos, ¿no? Entre esas dos variables, por eso son incluso por referencia. Y listo. Ahora, a la hora de llenar, después que le hice la prueba de escritorio, me pregunto, la línea 1, esta que está acá, ¿cuántas veces se hizo desde que empezó hasta que acabó? Esta se hizo una vez y por eso le anotamos una. Y esta otra, igual una vez, y la otra también una vez. Y listo. En resumen, ¿cuánto tarda este algoritmo? Tarda 3. ¿3 qué? Ejecuta 3 instrucciones. No son 3 segundos, 3 horas, no, son 3 instrucciones ejecutadas. Este algoritmo, cada vez que lo llamen, siempre va a ejecutar 3 instrucciones. Ahora, continuando con esta parte. Esta es la sumatoria algebraica. Más adelante me van a entender por qué digo algebraica, no es sumatoria nomás. Es la sumatoria algebraica de toda esta columna. Al lado izquierdo debo escribir la función de tiempo. Aquí debería poner TDN, pero no puedo poner TDN. Es T en mayúscula, que quiere decir tiempo de ejecución. El nombre del proceso para decir este es el tiempo de ejecución de este proceso. Y entre paréntesis va a ir la cantidad de instrucciones que va a procesar. Entonces acá, este es el T de swap, así se llamaría, ¿no? T de swap. ¿Cuánto tarda swap en ejecutarse? Pero estas 2 instrucciones, como ustedes pueden notar, hay 2 datos de entrada y de salida, ¿no? 2. Pero a nosotros no nos interesa la salida, solo la entrada. Digamos que hay 2 datos de entrada o 2 variables que van a contener un dato antes de venirse para acá. Y ese es S2. Entonces recuerden el parámetro y ahí hay que tener en cuenta eso. Este es el proceso llamado swap. Esta es la función de tiempo. Diríamos, la función se llama swap. O sea, la T y el nombre del proceso. Este es el swap. ¿Qué es un swap? Es el tiempo de ejecución del algoritmo swap, que tiene 2 datos de entrada. 2 datos de entrada. 1 y 2 datos de entrada. Entonces, el tiempo que tarda swap con 2 datos de entrada en hacer su trabajo es 3. O sea, que no importa lo que pase, siempre va a ejecutar 3, ¿no? 3 instrucciones. Porque va a hacer esto, luego esto y fin. Desde que empieza hasta que termina, 3. Las únicas 3 que tiene, además. Pero esto es importante porque aquí veo muchos errores en los exámenes. Seguro de ustedes no, de los que no vienen a clase normalmente, porque se pierden la explicación. Y este tema conceptual, si no lo ponen bien, el 0 lo dibujamos bien.
He visto en algunos casos, me ponen así, y le voy a decir que está mal. Ahora, ¿qué está mal? Porque esto está mal porque no es la función de tiempo, por la forma en que está escrito. No es. Esto parece una función cualquiera, pero no es ni el algoritmo, ni es la función de tiempo. Y en matemáticas, las funciones no se escriben más que con una letra, ¿no? F, la función G, la función H, ¿no? Entonces, esta, por un lado, no es matemática, pero tampoco es el tiempo, porque no dice la T. Aquí da a entender que este es el algoritmo SWAP, pero medio raro, digamos, ¿no? Entonces, la importancia de que esté presente la letra T. Y tiene que ser T de tiempo, no puede ser otra letra. Repito, aquí hay varios errores. El otro error de este de acá es N. ¿Por qué N? Si esto está en términos de N, está bien, digamos, pero si no, no. Ahorita esto es 3, es 2, porque siempre recibe dos datos, ¿no? 1, 2, o 1, 1 y 2. Simplemente es eso, ¿no? Ok. Entonces, este es el tiempo que tarda, y así van a leerlo, ¿no? Para que se les quede. El tiempo que tarda el proceso swap con 2 datos es igual a 3 instrucciones. 2 datos, 3 instrucciones. ¿Ok? Así se lee. Vamos a ver otro ejercicio. Ejercicio número 2. Este es el proceso. Miren, cuando decimos analizar un algoritmo, vamos a partir de un algoritmo ya hecho. En otro caso, le puedo decir, construir un algoritmo, o haga un algoritmo y luego hay que calcular el tiempo de ese algoritmo, ¿no? Pero eso ya es otro tipo de ejercicio. Aquí tengo este algoritmo, aquí está. Entonces quiero calcular, ahora vean acá, el algoritmo se llama PRO y su argumento es una variable X. Pero aquí yo le pongo T mayúscula, PRO, el nombre del algoritmo, y entre paréntesis, aquí es un 1, aquí podría haberle puesto booleano, no importa, porque el parámetro de acá no tiene por qué ser el parámetro de acá. Este es un proceso que tiene este parámetro. Esta es una función y siempre va a ser una función. Esta función se llama PRO, ¿no? PRO, comenzando con T. PRO, así se llama esta función. En cambio, este proceso se llama PRO, sin T por delante. Son dos cosas distintas. Este es un proceso, una función. ¿Se acuerdan? Esta función se llama swap, ¿no? Swap se llama esta función. Y este no es una función, es un proceso y se llama swap. Este proceso tiene dos parámetros que son dos variables de tipo entero. Este tiene un parámetro de tipo entero. En cambio aquí el argumento de la función es un número. En este caso 2 y en este caso 1. Como ven, dos datos, un dato. Dos datos de entrada, un dato de entrada. Entonces, aquí es lo que se ve, ¿no? Se anota acá. Entonces, para que no se me pierdan y además sepan por qué están escribiendo y por qué lo están haciendo. ¿Ok? Eso es con respecto a esto, para que no se me pierdan, porque se me pierden facilingo y después acaban escribiendo cualquier cosa y no saben por qué, ¿no? ¿Por qué? Ahora, vamos al proceso de calcular. ¿Cómo se calcula? Enumeramos las líneas que contienen instrucciones. Aquí está esta instrucción, que son asignaciones o comparaciones, no hay más, digamos. Asignación o comparación. El while no es una instrucción. Esta es parte de una estructura, es una construcción.
Entonces, esto no tarda tiempo, la palabra while no tarda tiempo de ejecución, lo que tarda es el cálculo, la comparación acá. Eso es lo que tarda tiempo. Entonces, estas cosas que están, o sea, el hecho de guardar un dato dentro de una variable consume tiempo. El hecho de comparar el dato de una variable con otro dato constante es también un trabajo que tiene que hacer la computadora. Pero while es solo un marcador, esta no es la instrucción. Son estas las instrucciones. ¿Ok? Entonces, enumeramos las líneas que contienen. No nos interesan los begin ni los end. Como verán, este end y el otro end no nos interesa. Y de aquí, repito, no estoy contando while, estoy contando la operación que está haciendo en ese while. Ahora sí, una vez enumerado, construimos la tabla. L y TDL, ¿no? Hay 4, entonces 1, 2, 3, 4 líneas, y aquí el tiempo de ese proceso que tiene un parámetro, un dato a procesar. Ahora bien, al otro lado, ¿qué hacemos? Bueno, aquí en el paso 1, paso 2, en el paso 3 dice que debo contar las instrucciones que están fuera del ciclo. Y aquí hay una solita, ¿no? Entonces digo, a ver, empieza el algoritmo, hace esto, aquí va a dar unas cuantas vueltitas, se sale y se acabó. La pregunta es, ¿cuántas veces se hizo esto? Y la respuesta es una sola vez. La línea 5 se ejecutó una sola vez. Ahora, acá, y esto ya se va a hacer con una prueba de escritorio. Dice, mientras n sea mayor que 0. Y n vale 5, ¿no? Entonces, esto se nota que va a ser varias veces. Entonces, para ayudarme a calcular, voy a construir una tabla de conteo. Esta es tabla de conteo y esta es la tabla de cálculo. ¿Se acuerdan de vamos a hacer otros cálculos adicionales? Bueno, aquí están esos, ¿no? Y se hacen en recursivo también, pero no de la misma manera. Entonces, como dije, lo primero está en calcular las instrucciones que están fuera y este se hace una vez y no hay más. Y luego las instrucciones que están en el ciclo externo y luego las que están en el ciclo interno. Para el ciclo externo, el cálculo se hace mediante conteo simple y en el ciclo interno se suele hacer mediante cálculo exhaustivo, se llama. A este conteo simple también le llamamos cálculo deductivo. Y ahí a veces también me confunden el cálculo exhaustivo con el deductivo, no se hace de la misma manera, y si prestan atención lo van a distinguir y después va a ser facilito. ¿Ok? Es en el mismo sartén que se fríen las arepas que el chicharrón, no, digamos. Se parecen, sí, la idea es la misma, pero no. En el uno hay que inundarlo de aceite, en el otro unas cuantas gotas, digamos, ¿no? Entonces, el hecho de que se vean parecidos no significa que sea lo mismo. A eso me voy. Entonces, viendo acá, ¿cómo se hace este caso? Necesariamente tengo que saber hacer prueba de escritorio. No sé hacer prueba de escritorio, no voy a saber hacer esto. Porque yo tengo que decir, este proceso, esta instrucción, cuántas veces se hace y tengo que hacerle el seguimiento, digamos, ¿no? Porque de nada me sirve ponerlo en la máquina y que corra, porque no se trata de que corra el algoritmo. Se trata de saber cada instrucción cuántas veces se hace y eso la máquina no me lo va a decir. Entonces, ¿cómo contamos? Ya dijimos y se anotó ahí el 1. Pero como aquí da vueltas, quiere decir que esta instrucción se va a hacer varias veces. Se va a hacer varias veces. Entonces, para ello, voy a hacer mi tabla de conteo. Tabla de conteo exhaustivo. Ahora, yo me pongo aquí una variable de referencia, que es solo para referencia. ¿Qué quiere decir eso? Me ayuda a hacer los cálculos. Y resulta que la variable que controla este ciclo es la variable n,
entonces n será. Ahora, y aquí le voy a poner valores, aquí dice n vale 5, entonces a mi variable n le pongo 5, ese es su valor. Ya, cuando n vale 5, aquí compara. Está comparando, está haciendo la acción de comparar. Entonces yo pinto un palito ahí. Y aquí digo el tiempo de la línea 2, tiempo de la 3, tiempo de la 4. ¿Cuánto tarda la 2? ¿Cuánto tarda la 3? ¿Cuánto tarda la 4? Lo voy a calcular paso a paso. Palito a palito, decimos, ¿no? Entonces lo primero que hace aquí es comparar. Y como compara, le pongo palito ahí. ¿Qué está comparando? N vale 5 y ahí lo tengo la referencia. 5 mayor a 0, esa es la comparación. ¿Eso es falso o verdadero? Como es verdadero, va a hacerse este de acá. Entonces, palito en la línea 3, se está ejecutando esa instrucción. ¿Qué resultado da? No importa ahorita, porque eso no nos interesa ahorita. Pero de que está haciendo esto, se está haciendo. Ahora va a hacer la línea 4, va a disminuir el valor de n. Primero palito porque se está ejecutando la línea 4. Su ejecución implica que esta variable cambia de valor. Ya no es 5, ahora es 4. Vuelvo, compara. Compara. Por hacer la comparación decimos, se está ejecutando la instrucción palito por eso. ¿Qué está comparando? Si 4 mayor que 0. ¿Eso es falso o verdadero? Obviamente ahorita es verdadero. Como es verdadero, ingresa al while y ejecuta la orden de la línea 3. Entonces, palito porque se está haciendo. Y luego se ejecuta la línea número 4, palito porque se está haciendo. ¿Y qué implica la línea 4? Disminuir el valor de n. Entonces, ya n no vale 5 ni 4, sino más bien vale 3. Y nuevamente, como el valor de n es mayor a 0, está comparando, ¿no? Palito por comparar. ¿Qué está comparando? 3 mayor a 0. ¿Y eso es falso o verdadero? Como es verdadero, va a entrar a while y hace la 3. Palito por hacer en la línea 3. Luego va a hacer la línea 4. Palito por hacer la línea 4. ¿Qué es la línea 4? Disminuir el valor de n. Entonces se va a hacer eso. N valía 3, ahora se va a disminuir a 2. A la vuelta, compara. Entonces, palito por comparar. ¿Qué está comparando? N vale 2, 2 mayor a 0. ¿Y eso es falso o verdadero? Verdadero, entonces va a ser la línea 3, palito por hacerlo. Luego va a ser la línea 4, palito por hacerlo. ¿Qué implica la línea 4? Que la variable n disminuye, ahora ya vale 1. A la vuelta, compara, palito por comparar. ¿Qué está comparando? El valor de n, que es 1, 1 mayor a 0, y da verdadero, y como da verdadero, hace esto. Palito por hacer la 3. Y luego hace este otro, palito por hacerlo. ¿Qué implica eso otro? 1 menos 1, 0. A la vuelta, compara, palito por comparar. ¿Qué está comparando? Si n mayor a 0, y veamos aquí n vale 0. Entonces está comparando a ver si 0 es mayor que 0. Y eso es falso. Como es falso, se va a saltar al final. Notan que el 3 y el 4 no se hacen, se salta al final. Y de aquí continúa acá al otro final y se acabó el proceso. Punto. Entonces, aquí en nuestra tablita de conteo exhaustivo, digo, a ver, conclusión, la línea 2 se ejecutó 6 veces. Mientras que la línea 3 solo se ejecutó 5 veces. Y la línea 4 también. 5 veces. Y ya lo tengo. Entonces, ahora lo voy a traducir allá. La línea 2 en total ejecuta 6 veces. Hay una sola instrucción, pero debido al ciclo se ejecuta 6 veces. La línea 3 se ejecuta un total de 5 veces, que lo hemos calculado acá y lo trasladamos a este lado. Y el otro se ejecutó también 5 veces. Trasladamos los valores del cálculo exhaustivo a la tabla de cálculo. Y una vez establecido ahí, estamos diciendo que esta se hace una vez, pero la línea 2 se está haciendo 6 veces, la línea 3 se hace 5 y la línea 4 también 5.
Sumando 5 más 5, 10, 16 y 1, 17. En total, este algoritmo ejecuta 17 instrucciones. Y ni una más y ni una menos. Siempre ejecuta 17. Esto está en la categoría de algoritmos constantes, por si acaso. Esta y esta. Características de los algoritmos constantes, vean por acá. Los constantes, ¿qué característica tienen? Su TDN es igual a un valor constante. Un número fijo. Entonces, estos son algoritmos de la categoría de constantes. Número 3. Voy a escribir otro algoritmo y vamos a ver cuánto tarda este algoritmo. Le vamos a llamar algoritmo PRO N de normal. No es que el otro sea anormal, pero PRO nomás le vamos a poner. Bien, ahí tenemos un algoritmo, obviamente es un algoritmo iterativo, ¿no? Iterativo. Vamos a calcular su tiempo. Entonces, paso 1. Enumerar las líneas que contienen instrucción de arriba para abajo. Entonces, aquí está 1, 2, 3 y 4. Este algoritmo contiene 4 líneas de instrucciones. Aquí recuerden que las declaraciones no cuentan. Lo que cuentan son donde hay asignaciones o comparaciones, básicamente. Tampoco los end, ni los begin, ni las palabras reservadas como while o if. Paso número 2, dibujar la tablita. Y en esa tablita obviamente está línea y TDL, el tiempo de esa línea. Y enumeramos en línea 1, línea 2, línea 3, línea 4. El siguiente paso, hay un ciclo y primero vamos a calcular las que están fuera, que no está nada difícil. La idea es que aquí recibe un valor cualquiera de n, declara variable, hace esto, luego compara, y aquí puede quedarse dando algunas vueltas debido a esta comparación, pero en algún momento esté falso, se sale y fin. La pregunta es, la línea 1, ¿cuántas veces se hizo? La línea 1 se ejecutó una sola vez, porque esta no se repite. Las que están dentro del while son las que, y la misma del while se repite, pero esta no. Esta se hace entonces una sola vez y eso anotamos aquí en la tabla. Pero hay un detalle. En la línea número 1 hay 2 instrucciones y nosotros estamos contando instrucciones. Entonces, aquí ejecuta esto, y luego aquí se queda a dar vuelta. Esta y esta, cada uno una vez, y este también una vez. Ambos se ejecutan de a una vez. Entonces, la línea 1, que es lo que trata de decir aquí, ejecuta
2 instrucciones. No es que se ejecute 2 veces, se ejecuta una vez la línea, pero contiene 2 instrucciones. Ahora, en la 3, bueno, hay un ciclo. Y en ese ciclo, bueno, hay que saber, y ese ciclo tiene un contador, ¿no? Que me va a servir para la referencia, pero depende de n. N es el parámetro, dato que yo no sé. De i sé porque yo le estoy poniendo 0 a la variable i, y aquí le estoy aumentando, y aquí aumentando la otra variable, pero de estas dos, a este le voy aumentando, pero adentro del algoritmo, ¿no? Ahora, ¿cómo se calcula esto? ¿Se acuerdan? Hicimos hace rato un cálculo de un ciclo. En el ciclo, ¿cómo calculamos el ciclo? Con otra tablita de apoyo. Entonces, hacemos una tabla de conteo exhaustivo. O, en este caso, una tabla de conteo deductivo, por deducción. En el cálculo deductivo, aquí hay una variable. ¿Okay? Aquí hay una variable, parámetro, que no sé yo cuánto valdrá, no tengo idea, o alguien sabe. Nadie sabe, digamos, es un parámetro. Yo no puedo adivinar el usuario de este proceso qué valor le va a mandar para n. No. Lo más que puedo hacer es un valor entre 0 y 65.535. Es todo lo que sabemos, digamos. Son 65.536 posibilidades. Entonces, ¿qué hago? Esta es la que no conozco y esa es la variable que controla el ciclo. Una es la que cuenta y otra es la que controla. Esa variable es la que voy a trasladar aquí. Esa variable. Y aquí voy a poner valores posibles y en ascendencia. Como el contador va de 1 hasta ese valor, entonces ahí le voy a poner valores en ascendencia. Comenzando por 1. 1, 2, 3 y puntos suspensivos, n. Estos son los valores que podría tener la variable n. Variable n, y esta n mayúscula es el dato. N, la variable de acá, y esta n constante. Y acá las líneas, ¿no? Tiempo de la línea 2, tiempo de la línea 3, tiempo de la línea 4. Todas las que están dentro del ciclo. A continuación, vamos a hacer lo siguiente. Estos son los posibles valores de n, entonces vamos a hacer la prueba varias veces para poder deducir. Ahora decimos, si n fuera 1, este es tipo what if nomás, ¿sí? ¿Qué pasaría si? Con 3 episodios lo vamos a tener que resolver nosotros acá. ¿Qué pasaría si n fuera 1? Y voy a averiguar acá qué pasaría. Si n fuera 1, ¿se acuerdan aquí? No hicimos what if acá. Aquí simplemente había una variable n y lo hicimos correr, y n es solamente una variable de referencia. Acá n es el parámetro, que no es lo mismo, ¿no? Aquí el parámetro era x, aquí el parámetro es r. Entonces, como el parámetro r, nosotros no sabemos qué valor puede tener y estamos probando con los primeros valores, bueno, más o menos como los primeros valores del dominio de esa variable, r, ¿no? Entonces, esta variable puede ser desde 0, pero voy a contar desde 1 en adelante. Entonces, pongo aquí 1, 2, 3 en crecimiento. Este es para preguntarme, ¿qué pasaría si n fuera 1? Por eso está incluso estas barras como barreras, como murallas acá. ¿Qué pasaría si n fuera 1? Hago la ejecución de este algoritmo pensando en que n pudiera ser 1. Recibe 1, entonces hace esto, y aquí solo voy a contabilizar o poner palitos en las líneas 2, 3 y 4, como hicimos hace ratito. Compara. No importa lo que compare, está haciendo la comparación palito por comparar. ¿Qué está comparando? Ahora sí, y miren, vale 0. Y la variable n es 1. 0 menor que 1. Eso es verdadero.
como da verdadero, se ejecuta la instrucción número 3, palito por hacerlo. No nos interesa cuánto valen estas variables. A continuación, la variable i incrementa, palito porque se está haciendo la línea 4, una ejecución de esta instrucción. I valía 0 y más 1 se vuelve 1, se actualiza a 1. En mi cabeza tengo que i vale 1. O lo pueden ir anotando por un ladito también, ¿no? Ahora, aquí está comparando, palito por hacer la comparación. ¿Qué está comparando? 1 menor que 1. Recuérdense que n vale 1. Y eso es falso. Recuerden, no estoy contando cuándo da verdadero, ¿no? Lo que tengo que contar aquí es la cantidad de veces que hace la comparación. Y ahorita esta es la segunda vez que está haciendo la comparación. La primera fue hace rato cuando i valía 0 y ahorita cuando i vale 1 es la segunda comparación. Y en este momento el resultado de esa comparación es falso. Como es falso, se sale del ciclo para aquí, de aquí se va para acá y fin, se acabó. Entonces aquí puedo concluir que si n fuera 1, what if, ¿no? Si n fuera 1, la línea 2 se ejecutaría 2 veces, la línea 3 solo 1 y la línea 4 también una sola vez. Que estos son estos numeritos que estaban acá, solo que ahora lo estoy poniendo aquí, dentro del what if. No los traslado porque eso no es todavía lo que tardo. Estoy en camino. Ahora hago de nuevo, what if de nuevo. ¿Qué pasaría si n fuera 2? Esto es qué pasaría si n fuera 1. Ahora, ¿qué pasaría si n fuera 2? Entonces, comienzo de nuevo. Y para eso, como les decía, pueden usar la variable i de apoyo. Yo lo voy a poner aquí, pintar i. No lo hice hace rato, pero aquí lo voy a pintar. Y vale ¿cuánto? Ahí dice 0, ¿no es cierto? 0. Entonces le pongo 0. Y vale 0. Compara, palito por comparar. ¿Qué está comparando? Aquí está. 0 y el valor de n es 2, ¿no? 0 menor que 2, verdadero. Como esto da verdadero, hace la línea 3, palito porque se hace la línea 3. Luego hace la línea 4, palito por hacer la 4. ¿Qué es la 4? Aumentar el valor de i. 0 más 1 da 1. Ahora su valor es 1. Y regresamos a este punto y aquí compara, ¿no? Está comparando aquí. Entonces, palito por comparar. ¿Qué está comparando? Esta otra cosa, cuando yo quiero que haga triangulito y esto no lo hace. Permítame borrar esta cosa. Ahí era de 0, cambiaba a 1. Eso era lo que tenía que quedarse. No supe en qué rato se volvió triangulito eso, pero ya. Aquí decía, estamos en el punto donde compara. ¿Qué está comparando? 1 menor que 2 y da verdadero. Como da verdadero, se hace la línea 3, palito porque se está haciendo la línea 3, ¿no? La línea 3. Después de eso, se ejecuta la línea 4, palito porque se está ejecutando esa línea. ¿Qué implica esto? Que la variable i cambia de valor. Ya no es 1, ahora ya es 2. Y luego, ¿qué sucede? Compara, hace esta comparación, palito por hacer la comparación. ¿Qué está comparando? 2 menor que 2. Y eso es falso. Como esto da falso, se va a saltar aquí, de aquí para aquí y de aquí, fin. Se acabó el algoritmo. Entonces, aquí empiezo a anotar los resultados que tengo. ¿Cuántas veces se hizo la línea 2? Se hicieron 3 veces. ¿Cuántas veces se hizo la línea 3? 1, 2 veces. Y la línea 4 igual 2 veces. O sea, lo que estoy haciendo, lo que hice aquí, lo estoy haciendo acá, pero dentro de esta capsulita. ¿Y he terminado? Todavía no. Otra vez, ¿qué pasaría si, what if, ¿no? Si n fuera 3. Entonces hago la prueba de nuevo. ¿Qué pasaría si n fuera 3? Vamos a ver qué pasaría. Para empezar, aquí hay una variable i que comienza con 0. Entonces aquí una variable i que comienza con 0. Para apoyarme, ¿no? Para ayudarme a recordar nada más. Y luego, compara. Esta es la que tengo que contabilizar. Compara, palito por comparar. ¿Qué está comparando? Si 0 es menor que 3.
¿no? Con el valor de n estoy comparando, que es 3 aquí en este punto. Como da verdadero, hace la línea 3. Palito porque se hace la línea 3. Luego se hace la línea 4. Palito porque se hace la línea 4. Y luego compara, palito por comparar. ¿Qué está comparando exactamente? Perdón, antes, rebobinando para atrás. La ejecución de la línea 4 implica cambiar el valor de la variable i. Se va a cambiar de 0 por 1. Regresando, compara, que ya lo pintamos el palito. Ahora, ¿qué está comparando? 1 menor que 3, lo cual es verdadero. Como es verdadero, hace la línea 3, palito porque hace la línea 3. Luego hace la línea 4, palito por hacer la línea 4. ¿Y qué hace la línea 4? Le incrementa 1 a la variable i. Entonces hacemos eso, de 1 más 1 es 2. Ahora sí, compara, palito por comparar. ¿Qué cosa exactamente está comparando? 2 menor que 3. Como eso da verdadero, se hace la suma. Palito por hacer la suma. Luego incrementa, palito por incrementar. ¿Qué está incrementando? Va a referencia, aquí esta era 2, más 1, 3, va a actualizarse, ¿no? Va a cambiar este 2 por este 3. Listo, eso es acá. Ahora aquí compara, ¿no? Aquí compara, palito por comparar. ¿Qué está comparando? 3 menor que 3. Y eso es falso, 3 no es menor que 3. Como da falso, se sale fin del while, fin del algoritmo y se acabó el algoritmo. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo me falta todavía anotar los tiempos de acá, ¿no? Esto es 4, 3 y 3. Ahora sí. Resulta ser que aquí tengo en el what if, si n fuera 1, este sería el tiempo que tarda. Si n fuera 2, sería así. Si n fuera 3, sería así. Entonces yo tengo que empezar a deducir. También se llama esto tabla de cálculo por deducción. Voy a deducir. Lo voy a pintar por aquí. Entonces, noten que aquí hice un cálculo exhaustivo individual, ¿no? Pero al final estoy haciendo por deducción. Empiezo a sacar conclusiones. Con 1, este hace 2, si n fuera 2, hace 3, si n fuera 3, hace 4, y ya estoy encontrando un patrón de relación entre la cantidad y el tiempo. Y la relación que hay entre estos números es que este de acá es 1 más que el que está de acá. 2 es 1 más que 1. 3 es 1 más que 2. 4 es 1 más que 3. Y en base a ese análisis veo una tendencia. ¿Cuál es la tendencia? Que la cantidad de veces que se hace es 1 más que el valor de la variable n. Entonces, para un valor n cualquiera, lo que voy a decir aquí es que tarda n más 1. Eso es lo que tarda. Y se puede comprobar, ¿no? Si n fuese 1, 1 más 1, 2, y eso tarda. Para n1 tarda 2. Si n fuera 2, 2 más 1, 3, y eso es lo que tarda, 3. Si n es 3, tarda 4, 3 más 1, 4. Entonces, esta es, para un valor n cualquiera, esta es la cantidad de veces que se ejecuta, por deducción. Por la misma deducción, por eso es que hay puntos suspensivos, ¿no? Y así sucesivamente hasta llegar a este valor, quiere decir esto, ¿no? Si n es 1, la línea 3 se hace una sola vez. Si n es 2, la línea 3 se hace 2 veces. Y si n es 3, la línea 3 se hace 3 veces. Entonces pareciera ser que en general el tiempo es la cantidad. Directamente la cantidad.
Y eso pasa con la 4 también. Y ahora esto es lo que voy a trasladar al otro lado. La línea 2 tarda n más 1. N más 1. Que aquí está queriendo decir lo que valga este parámetro, lo que valga eso, uno más de lo que valga eso. Y aquí se ha comprobado, ¿no? En el what if, si es 1, tarda 2. Si es 2, tarda 3. Si es 3, tarda 4. Se ve que es uno más que el valor de n. Y eso lo trasladamos a tal. ¿Qué hay con la línea 3? Tarda exactamente la misma cantidad de n. Y el 4, la misma cantidad de n. Entonces, finalmente digo, el tiempo, así, el tiempo que tarda el proceso llamado PRO, el T de Próceres, ¿no? Con parámetro n es igual, esta es una suma algebraica, ¿no? Entonces, n más n más n, 3n. 2 más 1, 3. 3n más 3. Entonces, este algoritmo tarda para n datos el triple de n más 3. Lo que quiere decir que si n fuera 5, 3 por 5, 15, 15 más 3, 18. Si fuera 5, ejecutaría 18 instrucciones este algoritmo. Aquí lo que no hay que perder de vista es esta cosilla que está por acá. Que llamamos nosotros variable vinculada. Repito, ¿cómo se lee esto? El tiempo que tarda el proceso llamado PRO en procesar n datos. El que aquí esté la n y acá esté la n es porque aquí n está representando una cantidad, no una variable cualquiera, sino una cantidad, porque de esa cantidad depende el ciclo que hace. Ahora, en este contexto, aquí esto es el triple de lo que valga n. Acuérdense que, ¿qué es esto? Es una fórmula que me va a ayudar a calcular el tiempo. No es el tiempo, es la fórmula que va a ayudar a calcular el tiempo. Y esto quiere decir, esta fórmula puede estar ligado al parámetro o no. En los casos de algoritmos constantes no está vinculado. En el resto de los algoritmos sí está vinculado. Esto se lee como el triple de lo que valga el parámetro, el triple de lo que valga el parámetro más 3. Eso es lo que tarda este algoritmo. El triple de lo que valga el parámetro más 3. Como dije, lo que hacemos es calcular el tiempo, no. Lo que hacemos es construir la fórmula mediante la cual se va a calcular el tiempo. ¿Y eso a dónde nos lleva? A que esto se puede comprobar. Esto se puede comprobar y lo vamos a hacer. Miren lo interesante en programación. Todo lo que hacemos lo podemos probar. No hace falta que el profe o alguien me diga si está bien o está mal. Algoritmo recursivo, hago la prueba de ejecución y yo mismo al compilarlo y ejecutarlo voy a probar si mi algoritmo corre o no corre, hace o no hace lo que tiene que hacer. En este caso me piden calcular el tiempo, es decir, encontrar esta formulita. Y una vez que la encuentre puedo probar, a ver, ¿estará bien o no estará bien? Puedo probar, digamos, para salir de esa duda. Entonces acá el siguiente paso es la prueba o verificación, yo le llamo verificación. Segundillo, como le dicen ustedes a esto, se ha lagueado en mi pizarra. Ahí está, ya apareció. Es difícil escribir cuando no aparece nada en la pantalla. Verificación. En la verificación tengo que ver el tiempo teórico. El tiempo teórico. En el tiempo teórico le pongo un valor a n.
n, por ejemplo, 3. Tengo que verificar el what if digamos, ¿no? n3. Si n fuera 3, ¿por qué 3? Me estoy inventando un valor cualquiera. N es un valor el que sea. Pueden proponerles 265.000, lo que ustedes quieran. Yo voy a probar con 3. El teórico para n igual a 3 sale de acá. Aquí dice, si n vale 3, miren, para n3 de esta fórmula de tiempo, ¿cuánto sería el tiempo? ¿Cuál es el tiempo teórico si n fuera 3? Según esta fórmula dice el triple de lo que valga n, que en este caso es 3, ¿no? Es el triple de lo que valga n. 3 multiplicado por el valor de n, más 3. 3 por 3, 9, 9 más 3, 10, 11, 12. El tiempo teórico son 12 instrucciones. En teoría, este algoritmo debería tardar 12 instrucciones. Por eso se llama tiempo teórico, en teoría. Ahora, el tiempo real para n igual a 3. ¿Cómo se calcula el tiempo real? Poniendo palitos. Entonces aquí, voy a ver si puedo hacer esto al revés. Voy a ir por acá, a ver. Con mi punterito voy a ir viendo por dónde vamos. Recuérdense, n vale 3. Entonces, ¿qué va a pasar? Se ejecuta la instrucción 1. Voy a ir poniendo aquí palito. Un palito por cada instrucción que se ejecute, no importa cuál. Luego, i vale 0, palito. Voy a anotarme en otro lado los valores de i, que son las del control. I vale 0, palito. Ya está el palito, ¿no? Compara. Palito por comparar. ¿Qué está comparando? 0 menor que 3. Recuerden que aquí le puse 0 y, ¿no? 0 menor que 3. Y eso es verdad. Como es verdad, hace esta suma de acá, palito por hacerlo. Luego, incrementa el valor de i, palito por incrementar. Incrementar significa que aquí ya no es 0, ahora ya vale 1. Esa es mi ayuda a memoria. Luego regresa acá, acuérdense que de aquí regresa al while y compara. Palito por comparar. ¿Qué está comparando? 1 menor que 3. Eso es verdadero. Como es verdadero, hace la línea 3. Palito por hacer. Incrementa la variable i, palito por incrementar. El incrementar implica que ya no vale 1, ahora ya vale 2. Luego regresa y vuelve a comparar. Palito por comparar. ¿Qué está comparando? 2 menor a 3. Como es verdadero, hace esta línea. Palito por hacerlo. Incrementa. Palito por incrementar. ¿A cuánto está incrementando? Bueno, estaba en 2. 2 más 1, 3. Actualizamos ahí. Luego va a regresar y compara. Palito por comparar. ¿Qué está comparando? 3 menor que 3. Y eso es falso. Como es falso, del while viene aquí al final, del final al otro final y se acabó. Se acabó. Ahora, aquí abajo, cuento cuántos palitos habían. 5, 10, 11, 12. 12, ¿qué cosa? 12 instrucciones. Entonces, lo que estamos viendo en este punto es, si n fuera 3, le hemos hecho la ejecución paso a paso, instrucción por instrucción, desde el comienzo hasta el final. Y hemos ido anotando un palito por cada instrucción ejecutada. Por cada una, un palito. Y han podido ver que tarda 12, o sea, ejecutó 12 instrucciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y de aquí se salió. Así fue, 12. Y en teoría, ¿cuánto tenía que haber en teoría? 12. La idea de la fórmula, miren, ¿cuál es el tiempo de ejecución? Este es el tiempo de ejecución. ¿Cómo hemos calculado el tiempo? Hay dos maneras. El tiempo real es ejecutándola una por una y contándolas, digamos, ese es el real. El tiempo teórico, que eso es lo que tenemos que calcular, el tiempo teórico. ¿Por qué? Esta es la fórmula que me va a ayudar a calcular el tiempo. Yo no puedo saber cuánto va a tardar esto, a no ser que me den un valor de n, ¿no? Pero si me dan, yo puedo hacer el real, digamos, ¿no? Pero con un valor específico. Yo voy a saber,
este tarda tanto para n tanto, pero tendría que hacer esto que hice en el cálculo de tiempo real. Pero tenemos que poner una fórmula. Como ven, la fórmula funciona. Con esta fórmula yo no tengo que estar a cada ratito verificando, a ver, para 3, ¿cuánto? Tanto. Y para 10, probando uno por uno. Y para 20, otra vez, no. Para eso construimos la fórmula. Y esta es la forma en la que se construye esta fórmula. Y esta fórmula permite calcular a partir de aquí, por ejemplo, si n vale 3, se ejecutan 12 instrucciones. Este algoritmo va a ejecutar y lo acabamos de verificar. Y con esta misma fórmula, si n vale 10, por ejemplo, si n fuera 10, ¿cuánto va a tardar? 3 por 10, 30, más 3, 33. O sea que si n vale 10, este algoritmo acabaría ejecutando 33 instrucciones. Y si n vale 100.000, esto llega hasta 65.000 más Word, ¿no? Si n vale 10.000, bueno, 3 por 10, 30, 30.000, 3 instrucciones serían las que ejecutaría. Si n fuera 10.000, ¿no? Si n fuera 10.000, este algoritmo ejecutaría 3 por 10, 30 más 3. 30.000, 3 instrucciones. Esa es la cantidad. Como ven, lo que hacemos es encontrar, construir la fórmula de tiempo mediante la cual se puede calcular el tiempo. Con esta fórmula podemos calcular. Y lo pueden verificar, digamos, esto es lo que hicimos. Hemos visto el tiempo teórico aplicando la fórmula que hemos construido y lo hemos comprobado con un valor. Claro que esto podría ser casualidad. Lo ideal sería, a ver, ¿y qué tal con 4? ¿Y qué tal con 5? ¿Y qué tal con 10? Y ahí podríamos hacer. Pero esa forma de demostración es un poquito larga. Podríamos aplicar otros métodos de demostración, ¿no? Como PIC, por ejemplo, ¿no? Para demostrar que esto está correcto. Pero básicamente, para que no quede duda, el procedimiento que hemos seguido nos garantiza que la función de tiempo que hemos encontrado o construido es la correcta, ¿no? Mediante la tabla de conteo y con apoyo de una tabla de cálculo por deducción. Aquí hacemos what if, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? Y deducimos lo que pasaría si. Y este es el valor de n, este de acá. N variable, n valor, un valor cualquiera, ¿no? Para un valor cualquiera estamos viendo que hay una relación que acabamos de deducir por observar varios valores. Podemos deducir si con 1 hace 2, con 2 hace 3, con 4 hace 4, con 3 hace 4, con 4 5, con 5 6. Entonces la cantidad de veces que hace depende del valor de esta variable en una unidad. Ese mismo más 1. Para lo otro, la misma cantidad de lo que valga n, ¿no? Dependiendo de este valor. Eso lo hacemos ya por deducción. Luego lo trasladamos allá, sumamos algebraicamente para que quede así. Algebraicamente, términos similares, términos con la misma variable, se cuentan por ahí, ¿no? 1 más 1 más 1, 3. ¿3 qué? 3n. 2 más 1, 3. 3 qué? 3 unidades. Entonces, 3n más 3. ¿Ok? Ese es el procedimiento que se sigue para calcular algoritmos que son de tipo iterativo. ¿Y qué hay con los recursivos? Bueno, ahí en los videos ya los pueden ver, ¿no? Este es simplemente una forma de calcular para esta clase de algoritmo y hay otra forma de calcular para otra clase de algoritmos, ¿no? Para los algoritmos de tipo recursivo. ¿Ok? Eso es, bueno, ya no hay más tiempo, si no haríamos otro ejercicio más, pero yo creo que con esto es la base. De todas maneras, no se olviden, en los videos tienen más recomendación, digamos, lo que todavía le falta practicar para el examen, dedíquense el tiempo de aquí hasta el sábado a practicar, y el sábado, tienen todo el sábado y el domingo para repasar este tema de la lección. Tienen el sábado, domingo y lunes, digamos, ¿no? Porque el martes nos volvemos a ver. No, el lunes ya es para ver la lección de la siguiente semana. Tienen sábado y domingo para ponerse al día. Mientras tanto, hasta aquí. ¿Preguntas? Bien. Recuerden, aquí lo importante es la parte conceptual. Esto no es cualquier formulita.
esto está ligado con esto y esto tiene su interpretación, que ojalá lo hayamos entendido. ¿Ok? Bueno, quedamos aquí entonces, nos vemos el sábado a las 7, esté o no esté usted, comienza el examen. La comunicación el día del los días de exámenes, ¿qué hago? Yo me siento en mi computadora igual que ahora a supervisar porque voy a estar mirando la plataforma. No los hago conectarse por Zoom, porque son 3 por 8, 240 alumnos, no voy a tener por la pantalla 240. Además, el Zoom es solo para 100, digamos, ¿no? Así que no voy a pagar un Zoom de 1000 para mirarlo. Y peor, imagínense, 100 nomás en la pantalla. El que quiera copiar igual lo va a hacer, digamos, ¿no? Con Zoom o sin Zoom igual lo va a copiar, así que igual se va a sacar uno, digamos, ¿no? De todas formas. Entonces, no tiene sentido. Ustedes necesitan la computadora para visualizar la plataforma, entregar las tareas y necesitan también la misma computadora. Van a tener en una parte de las pantallas van a tener, qué sé yo, obviamente las preguntas y en el otro van a tener que estar programando, ¿no? Tienen que tenerlo el Radio Estudio ahí para programar. Ustedes tienen que probar que su algoritmo funciona. Si funciona, entonces lo copian en la plataforma, el código y ya está, digamos, ¿no? Ya estaría. Pero deberían probarlo, digamos, ¿no? Deberían probarlo. Porque si no funciona, no es que el profe, no, yo lo tumbé al profe y me va a tomar tiempo, pero igual yo tengo que verificar que su algoritmo funciona. Si funciona, hay calificación. Si no funciona, no hay nada que calificar. Ahora, si funciona, ¿qué califico? Ya veo el algoritmo cómo está construido. Si han seguido el protocolo, se nota al tiro. Entonces, si funciona y ha seguido el protocolo de cómo se hace un algoritmo recursivo, pues tiene 50 por la pregunta resuelta. Si funciona, pero no ha seguido el protocolo, entonces le vamos bajando puntos. Menos 20 por el método Homero. Y es probable, digamos, cuando haces el método Homero, es probable que no corra. Entonces, por eso digo, si funciona. Puede ser que usted haya hecho su pruebita y diga corre, pero si han hecho con el método Homero, eso queda muy evidente en su código y por lo tanto yo puedo ya probarlo con un dato que yo sé que puede fallar, digamos, ¿no? Entonces, y de ahí no va a correr y lejos de tener menos 20 puntos va a tener 0 porque no corre, digamos. Lo principal es primero que corra. Si no corre, no hay nada que calificar. Si corre, hay algo que calificar y es el procedimiento recursivo, ¿no? Entonces ahí. Ahora, como digo, si corre, pero no han seguido el procedimiento, ahí le vamos descontando puntos. Entonces, y entre esos puntos están los parámetros extra. Ustedes tienen su análisis, ¿no? de los parámetros. Entonces, si aparece más parámetros de lo que contempla su análisis, obviamente está inventándose el resultado, digamos, ¿no? O está forzando el resultado. Entonces, pero no hay que preocuparse, compañeros. Es simplemente estas cosas con los alumnos que no vienen a clase, ¿no? Los que no leen las lecciones ni hacen nada. Ustedes que y ya la tienen clara, ya saben cuál es el procedimiento, qué es lo que hay que hacer, variables de recursión, dominio de la variable, caso base, caso general, y no hay pierde con eso. Si siguen el procedimiento, lo más probable es que salga bien. ¿Cuándo tiene más probabilidades de que falle? Cuando no siguen el procedimiento. Obviamente, si no han asistido a las clases, no van a saber de qué estoy hablando, digamos, ¿no? Pero si han estado en clase, han estado viendo las lecciones, entonces no hay que tenerle miedo, digamos, no está tan complicado. ¿Ok? Entonces, yo el día sábado desde las 7 hasta las 8:10 voy a atender cualquier consulta, cualquier duda que tengan en la plataforma de Moodle, ¿no? En la plataforma de Moodle. Ahí donde va a estar el examen. Ahí ya están los grupos habilitados, me pueden preguntar por el chat de grupo o por el chat personal, digamos, ¿no? Pero no de WhatsApp, sino de ahí de la plataforma. Ya, si ocurre alguna cosa que puede suceder, que se le corte el internet, que se le vaya la luz,
ya hemos visto, ¿no es cierto? No me acuerdo si es con ustedes o con el otro grupo, pero ya nos ha pasado. A mí me ha pasado, ¿no? Se me cortó la luz y por suerte pude recuperarme yo, ¿no? Porque tengo internet en mi teléfono que no necesita luz para funcionar y por suerte tenía una portátil que tampoco necesita corriente para funcionar, por lo menos en la hora de clase. Pero igual ya pasó un pequeño lapsito, ¿no? Unos 5 minutos hasta que pueda solucionar mi problema. Pero si ocurren algunas cosas de ellas, por ejemplo, bueno, pues hay que buscarle, digamos, ¿no? La solución. Entonces, por cualquier detalle que pudiera afectar, digamos, ¿no? En la entrega de su examen, solamente ahí les voy a aceptar y les voy a atender el WhatsApp. Solamente ahí, pero no el WhatsApp de grupo, sino el WhatsApp de manera personal. Profe, no estoy pudiendo entregar el examen por la plataforma, se me cerró, pasó esto, pues una pequeña explicacióncita rápida y me lo entregan ahí. Pero ese es el plan B, el plan B. El plan A es todo en la plataforma y ahí lo que se califica, queda todo ahí, todo perfecto. El otro yo lo voy a revisar después, digamos, ¿no? Entonces, y casi yo nunca miro WhatsApp, entonces por ahí no le busquen. Tratemos de resolverlo todo dentro de lo que corresponde. ¿De acuerdo? Le sugiero el WhatsApp solo como plan B. Cuando ya no agotaron las otras circunstancias, no se pudo, pues bueno, ni modo, ¿no? Plan B. ¿De acuerdo? Solo en esas circunstancias. Mientras tanto, si tienen duda o lo que sea, no me pregunten por WhatsApp porque yo voy a estar mirando no voy a mirar WhatsApp, voy a mirar la plataforma. Después de las 8:10 voy a mirar por 20 minutos el teléfono, pero no voy a responderle. Voy a ver que ustedes me digan, a ver, profe, no pude entregar esto y se lo estoy entregando ahorita. Pero no 2 horas después, 3 horas después. Tiene que ser inmediato, ¿no? En el momento en que está sucediendo el problemita. Normalmente el problema ocurre al finalizar. ¿Por qué? Porque mientras tanto, hasta incluso si se le corta la luz, todavía lo puede ir resolviendo y cuando puede volver en 10 minutos, a veces se corta por 2 segundos, a veces por 10 minutos y el internet lo mismo, entonces pudiera recomponerse a la hora de entregar. Entonces, y a la hora de entregar, y si ya no se compone, obviamente ya uno ya se preocupa porque ya estamos en el límite o ya se me venció y tengo que entregar. Ahí es donde aplicamos el plan B. ¿De acuerdo? Ahí. Entonces el plan B que sea plan B justamente, ¿no? Y el plan A va a funcionar para la mayoría. Y en el caso del plan B, como le decía, me lo podrían entregar por WhatsApp. Yo no espero que sea más de 2 o 3, digamos, ¿no? No tiene sentido que sea de más. Pero no les voy a responder, simplemente lo voy a tomar en cuenta y cuando me toque calificar, ahí se supone que debe estar. Y ese no lo deberían borrar ustedes hasta que acabe el semestre, esos mensajes conmigo, de sus exámenes. Porque ustedes tienen que cuidar su examen. Es como que me lo están entregando a mí, pero ustedes tienen una copia. ¿Ok? Ustedes tienen una copia. Para cualquier cosa, por ahí se me arruina el celular, se me pierde, lo que sea, y hasta que consiga otro, a veces no se recuperan todos los mensajes de WhatsApp. Ustedes deben saber, digamos, ¿no? Porque también esas cosas pasan. Entonces, para toda contingencia, ustedes tienen su copia de respaldo, ¿no? Para cualquier contingencia. Y eso no es tampoco por la eternidad, hasta que acabe el semestre y estén las notas ya metidas en el sistema, hasta ahí ya, hasta el otro semestre. Y cuando ya en el otro semestre ya está inscrito, ya está asegurado usted de que está todo perfecto y ahí ya pueden borrar. Pero mientras tanto, déjenlo guardadito ahí. ¿Ok? Entonces, nos estamos viendo el día sábado. ¿Quieren que les pase lo que hicimos aquí en la pizarra? ¿O está claro? Sí, por favor, ¿Ok? sí, por Enseguida, entonces, ahorita donde dice exportar, por acá está, PNG.
Ya está por allá, ahora en el chat. Listo, la foto de la pizarra ya se los he pasado al chat de Zoom y ya lo pueden descargar. Ok, entonces, eso es todo por hoy. Creo que esta vez ya estamos en tiempo. Y listo, nos vemos el sábado, jóvenes. Que haya suerte. Listo, nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta luego.